reconozcamos situaciones de antinomias y reconozcamos cómo aplicar los criterios en mandatos expresos. Entonces, dicho esto, pues vamos a comenzar. Y comencemos de la manera que yo siempre les he recomendado, tratando de reconocer etimológicamente qué son las palabras. Y sin que ustedes se vayan a buscar en la etimología, me gustaría preguntarles a quienes están aquí presentes, esa expresión antinomias, ¿a qué les suena? Aquí me quedó mal escrito. Esta palabra antinomias, sin ustedes ponerse a buscar, hagan la tarea de intentarlo sin buscar. ¿A qué les suena? Antinomias. ¿Qué posibles ideas se les viene a la cabeza? Como el enemigo o el contrario del nombre, profe, o algo así, o algo, lo contrario a algo que nombra, supongo yo. Contrario a algo que nombra, ¿qué más? Profe, a mí me hace como alusión. Antinomia suena como algo de normas, como contrario, el anti, como contrario a la norma, o incluso podría ser dos normas chocando. Ok. ¿Alguien más quisiera comentar? Profe, podría ser como un pro y un contra. Pro y contra, bueno, listo, ya hemos recogido aquí posiciones, listo. Algunos, bueno, todos general, muy bien, lo intentaron. Algunos se aproximaron, otros pues estaban distantes, pero quería hacer como un pequeño experimento social desde la escucha y desde la lectura sin tener que acudir a la etimología que sonaba. Obviamente yo les pedí que hicieran eso. ¿A qué les suena? ¿A qué les parece? No les pedí díganme lo que es. No. ¿A qué les suena? ¿A qué les parece? Pues quería hacer un pequeño ejercicio. Entonces vamos ahora sí a ir a la etimología sobre lo que realmente es. Entonces, nosotros que somos de lengua castellana, nuestro dialecto está, digamos, desarrollado directamente de lo que fue la lengua extinta latín, y el latín a su vez tiene influencias del griego clásico. Entonces, ustedes van a notar que casi siempre que nosotros hablamos de términos que le buscamos una raíz etimológica, salvo que sean anglicismos o palabras traídas, importadas de otras lenguas vigentes, normalmente es una etimología que nos habla de raíces que ya son latinas o son griegas. La palabra antinomia no es la excepción. Digamos que de manera muy simple para que lo comprendamos, aquí hay dos raíces etimológicas. Una que es anti, que desde el latín claramente, como varios de ustedes lo destacaron, desde lo que pensaron y lo que escucharon, significa contradicción, oposición, contrario. O sea, anti es un opuesto, algo que se opone a, algo que es contrario a. Si yo digo que usted es una persona antiética, estoy diciendo que usted es una persona sin valores individuales en cómo se comporta en la sociedad. Si yo estoy diciendo que usted incurrió en una práctica antijurídica, lo que le estoy diciendo es que usted hizo algo que es contrario al derecho, a lo que la norma permite. Si yo les digo con toda convicción, y con toda convicción efectivamente así lo digo, yo soy antiuribista, porque yo me opongo radical y visceralmente a todo lo que tenga que ver con Álvaro Uribe Vélez. O sea, anti es una contradicción. Anti marca un opuesto, una oposición a algo o frente a algo. Entonces, esa es la raíz etimológica más fácil, podríamos decirlo, de comprender. Entonces ya sabemos que lo que vamos a ver es una contradicción. Y hasta ahí, en todo lo que ustedes comentaron, así les haya sonado a una cosa, así les haya sonado a otro,
fíjese que todos desde la escucha llegaron a una conclusión fácil y es que hay una contradicción porque dice anti. ¿Listo? Entonces viene la siguiente. Aquí hay dos raíces etimológicas. Una que es norma, que es latín, y otra que es nomos, que es griego. Y las dos significan lo mismo. Regla, acuerdo, costumbre. Es decir, lo que nosotros hoy en día conocemos como norma es algo que está acordado que es lo correcto y es jurídicamente válido o inválido. Durante mucho tiempo en muchas sociedades, pues digamos la costumbre fue regla y de hecho por eso en nuestras comunidades étnicas el derecho propio, que es un derecho comunitario, pues uno puede identificar todavía varios de estos elementos, donde la costumbre se entiende como una regla, donde la norma válida es la norma de la costumbre. Cómo se parte desde las creencias a cómo se ha actuado siempre en sociedad, así es como ha de ser. Entonces lo pongo a manera de referenciación, a manera de ejemplo, para entender por qué el nomos, sobre todo el nomos, no tanto el norma latín, que ya es un ejercicio más románico, más romano, perdón, los románicos son los gitanos, asocia también la idea de costumbre con regla. Entonces, para tenerlo claro. Entonces, fíjese que la raíz etimológica de la palabra antinomia nos lleva a dos raíces que nos permiten llegar a un significado. Y es que hay una contradicción, y una contradicción de qué, de reglas, acuerdos, normas. Entonces, la palabra antinomia o antinomias es la contradicción entre normas, dos o más. Antinomia es simple. Fíjese que con este ejercicio etimológico ya descubrimos lo que es un antinomio. ¿Qué es un antinomio? Antinomia es la contradicción entre dos o más normas. ¿Por qué mínimo dos? Pues porque si estamos hablando de contradicción debía haber un punto de referencia, ¿no? Algo no es contrario a la nada. Algo es contrario a algo. Un elemento es contradictorio respecto de otro. Si me hago entender, entonces por eso mínimo dos. Pero puede haber una contradicción normativa entre más de dos normas. Es totalmente posible. Lo que me importa es que en estos momentos, desde el punto de vista de la definición, quede claro lo que es un antinomio. Una antinomia es cuando existen dos o más normas que regulan un tema y ese tema está regulado en un sentido contrario en una norma y en otra. Entonces aquí podríamos complementar esto. Regulación de X tema en diferentes sentidos. En diferentes sentidos. ¿Hasta aquí alguna duda o inquietud, chicos y chicas? No, señor. Todo good, profe. Listo. El Consejo de Estado está desatado. Esta semana me llegaron todas las sentencias del mundo y por haber
¿En contra? Con unos argumentos jurídicos que yo francamente no comparto, pero bueno, así también funciona esto. Entonces, eso es un antinomio. Entonces, ustedes dirán, profe, pero si, como lo vimos en la primera clase, el derecho es un sistema que interactúa, que para poderse aplicar exige, digamos, la interacción, la confluencia de sus diferentes fuentes. ¿Por qué hablar de antinomias? ¿Eso qué sentido tiene? Si se supone que hay una coherencia compacta en un sistema que llamamos derecho. Ya, pues eso debería ser así, pero no es así. Y sin que nos pongamos estrambóticos, sin que nos pongamos hipotéticos, sin que nos pongamos a buscar ejemplos históricos o ejemplos en otros territorios que no sean Colombia, voy a poner la situación concreta de Colombia. En estos momentos en Colombia yo creo que es imposible determinar cuántas leyes existen. Y si a eso le sumamos decretos, si a eso le sumamos resoluciones, en fin, más imposible se vuelve aún. Entonces, en un país como Colombia, donde la actividad normativa es tan grande, te encuentran leyes por todos lados. Yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio de estar desocupados, de no tener nada que hacer, de estar peleados con su pareja o no tener ganas de hacer vida social o de lo que sea, y sentarse en su computadora a buscar normas. Ustedes se van a dar cuenta que en Colombia existen normas para todo, por todo. Desde un homenaje a un personaje representativo hasta cosas complejas como el sistema de seguridad social. Y el sistema de seguridad social a su vez tiene muchas normas. Entonces, es natural que en una proliferación normativa como la que tiene Colombia, eventualmente haya normas que digan cosas contrarias. Es totalmente natural. Es como si fuéramos un conjunto de seres humanos. Digamos, aquí en esta clase hay 2 salones, diurno y nocturno. Y en cada salón hay como 25 personas promedio. Es natural que en 25 personas que hay en un espacio, ustedes aquí la ven virtual, pero me imagino que sus otras clases se encuentran en físico, es natural que si hay 25 sujetos ahí, hayan pensamientos diversos, incluso que se opongan. Habrá alguien que sea uribista, habrá alguien que no lo sea, habrá alguien que sea el Deportivo Cali, habrá alguien que sea del América, habrá alguien que sea conservador, habrá alguien que sea liberal, habrá alguien que sea, por ejemplo, pacifista, otro que sea guerrerista, habrá, qué sé yo, alguien que sea católico, otro que sea testigo de Jehová, de pronto hay hasta alguien musulmán. Es decir, si con las personas sucede que por el hecho de encontrarse varias, es normal que haya diversidad y en la diversidad necesariamente hay contradicción, pues ¿qué pueden esperar ustedes de un sistema jurídico en el que hay una proliferación normativa? Lo más natural es que haya normas que se contradigan y eso hay que resolverlo. Ya le explico por qué, pero espera un momentico que me dio frío. Espera, la marica es especial cuando pasó. Acaba de decir que espera un momentico que me dio frío. Y sí, la verdad, nos llama. Las esposas nos llamaron y nos dijo que es Mari, es mujer, que yo no sé qué, que nos va a contestar, no puedo creer. Pero el barrondo. No, yo pongo. Entonces, es lo más normal. Y fíjense que las normas que es igual a reglas jurídicas, tienen una particularidad. Esto ustedes, lo que les voy a decir, lo debieron haber visto en Introducción al Derecho,
pero yo igual se los voy a referir. Tienen una particularidad. Si yo les digo a ustedes lo siguiente, es una regla que para ser estudiante, mejor dicho, es una regla que para ser estudiante hay que pagar una matrícula. ¿Qué significa que yo diga esto? Es una regla que para ser estudiante hay que pagar la matrícula. Díganme, ¿qué conclusiones pueden sacar primariamente de esto que yo acabo de decir? De que pagar la matrícula por obligación. Exacto. Sí, hay una condición. Exacto. Y allá voy con el significado de reglas. Es igual a norma. Las reglas, que son normas, les aplica la siguiente premisa. ¿Se aplican o no se aplican? ¿Se aplican o no se aplican? Es decir, si hay una norma, que es una regla, existe porque está llamada a aplicarse. Es decir, si usted quiere ser estudiante de la Universidad del Cauca, usted tiene que ser admitido y pagar la matrícula. Sea la matrícula valorada por nivel socioeconómico según su estrato, o sea la matrícula asociada al seguro estudiantil porque es beneficiario de la política de gratuidad. Pero tiene que pagarla para ser estudiante. Si a usted le dice una norma, como las que hemos analizado en clases anteriores, por ejemplo el homicidio, el que matare a otro, no recuerdo exactamente cómo digo, pero supongámoslo, el que matare a otro o el que matare a alguien incurrirá en pena de prisión de tal a tal. Mataron a fulanito. Yo odiaba a fulanito. Y también está ahí Juan Sebastián, que tuvo una pelea con fulanito. Y en medio de esa pelea le clavó 37 puñaladas. Hay una regla que dice que matar a alguien incurrirá en prisión tantos años. Yo odiaba a fulanito, pero yo maté a fulanito. ¿Sí o no? Se le cortó, profe. No. Listo. En el ejemplo que yo acabo de poner, yo odiaba a fulanito apareció muerto, yo lo odiaba. También está Juan Sebastián, que tuvo una pelea con fulanito y en la pelea le clavó 37 puñaladas, que fue por las que murió. 5 de ellas en la cabeza, 4 en el corazón y el resto distribuidas en todo el cuerpo. Las normas se aplican o no se aplican. La regla dice, el que matare a otro incurrirá en prisión. Entonces, yo odiaba a fulanito, pero yo maté a fulanito. No. Por tanto, a mí me pueden aplicar la norma de homicidio. No. Listo. Juan Sebastián no odiaba a fulanito, pero tuvo una pelea con fulanito. Le quitó la novia, qué sé yo, le dijo a la novia que lo pilló con otra. En fin, tuvo una pelea y lo apuñaló y lo mató. ¿Le aplica la norma del homicidio? Claro. Claro. Yo sé que esto que ustedes están escuchando suena muy simple, pero las cosas simples también hay que explicarlas. O sea, y a veces uno se da cuenta de lo que uno cree simple cuando lo pregunta, por alguna razón no siempre se responde. Entonces yo siempre he sido de la política que así algo sea simple, lo simple hay que explicarlo. Entonces, las normas o las reglas tienen esa característica, se aplican o no se aplican. Entonces, miren, el delito de homicidio. Hay un muerto,
hay que aplicar la regla del homicidio. La pregunta es de qué depende si se aplica o no se aplica, del supuesto. Entonces, ¿usted lo mató o no lo mató? Si lo mató y se ajusta el supuesto de hecho, pues le aplica la consecuencia jurídica. Entonces, se aplica y va a la prisión. Si no lo mató, no le aplica la consecuencia jurídica y por tanto no va a prisión, no le aplican la regla. No olviden que las normas, cuando regulan, tienen un supuesto de hecho y tienen una consecuencia jurídica. Supuesto de hecho, el que mataría a alguien. Ese es un supuesto de hecho. Consecuencia jurídica, incurrirá en prisión. Les pongo un ejemplo para que ustedes me digan cuál es supuesto de hecho y cuál es consecuencia jurídica, porque no siempre están en orden. Será nacional colombiano. 1. El que haya nacido en territorio nacional. ¿Cuál es el supuesto de hecho y cuál es la consecuencia jurídica? El que haya nacido, profe. Nacido en Colombia, en territorio colombiano. El que haya nacido es... El que haya nacido es el de hecho. Eso. Y ser nacional es el concepto jurídico. Muy bien. Ven que es sencillo y básicamente así se estructura una norma regulatoria. Ahora, volvamos al tema. Ya teniendo estas claridades. ¿Hasta ahora está siendo claro todo? Sí, profe. Listo, bueno. Me alegra. Entonces, ahora sí vamos al tema. Bajo esta lógica, puede que existan dos normas que regulen el mismo supuesto de hecho, pero tengan consecuencias jurídicas diferentes. Por ejemplo, entonces ¿usted qué hace? ¿Usted qué aplica? Entonces, hay que entrar a dilucidar. Pongo un ejemplo que pudiera ser un ejemplo inicial. ¿Una mujer es una persona? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Sin lugar a dudas. Por tanto, califica dentro de el que mataría a otro, ¿cierto? O sea, si yo mato a una mujer, en teoría eso enmarca dentro de ese delito que siempre ha existido, que se denomina homicidio. Profe, pero ahí no es el término. Entonces, allá voy, que creo que es el apunte que muy acertadamente iba a hacer la compañera. Si yo sigo buscando el Código Penal, vamos a encontrar otro delito, que es el delito de feminicidio. Entonces, básicamente, sin decirlo en su literalidad, excúsenme, yo no soy penalista, el que matare a una mujer por el hecho de ser mujer incurrirá en prisión. Entonces, fíjese, una mujer, suena redundante, pero para hacerlo visible en el ejemplo, digámoslo, una mujer es mujer, puede calificar dentro del delito de feminicidio, y una mujer es persona, puede calificar dentro del delito de homicidio. Yo sé que en la escena penal esto, desde el punto de vista probatorio, tiene un reto para determinar si es homicidio o si es feminicidio. Pero lo que les quiero poner de manera primaria es que, en principio, ahí hay una antinomia. Una antinomia que tendrá que resolverse a través de unos criterios que a continuación vamos a ver. ¿Y cuál es la antinomia? Y es que hay dos normas que se refieren a un supuesto de hecho que tienen que ver con matar a una persona, en este caso estamos hablando de una mujer, y que hay dos consecuencias jurídicas diferentes según el delito que apliquemos. El feminicidio tiene mayor connotación, mayor gravedad en la consecuencia jurídica,
que el homicidio simple. Entonces, hay dos normas que regulan una misma situación, es decir, el hecho de matar, y tienen una consecuencia jurídica diferente. Toda muerte provocada a una mujer es feminicidio. En la teoría penal, no. Eso tiene unos elementos que en materia penal entran a valorar. ¿Toda muerte es un homicidio? En teoría sí, pero como existe otro tipo penal hay que hacer unas valoraciones para determinar cuál aplica y cuál otro. Mire que aquí es donde quiero empezar. El hecho de que haya dos normas que regulen el mismo tema con resultados diferentes no quiere decir que la salida sea no aplicar ninguna. Jamás. La salida no es no aplicar ninguna. La salida tampoco es aplicar las dos, porque, como se los dije, la norma se aplica o no se aplica. Y si son contradictorias, es imposible aplicar las dos. Si son contradictorias, es imposible aplicar las dos. Lo que hay que hacer es definir cuál se aplica. Y para eso existe un método que desde la hermenéutica jurídica se les ha denominado, y son los que voy a exponer a continuación, criterios para la resolución de antinomias. ¿Listo? Entonces, aquí atención, primero los voy a anunciar y luego los voy a explicar. Hay tres criterios. El primer criterio es el de jerarquía. El segundo criterio es el de temporalidad. Y el tercer criterio es el de especialidad. Y lo vamos a explicar cada uno. Y luego vemos un par de ejemplos. Dejamos ahí. Y luego ustedes van a desarrollar un taller durante la semana en el que van a obtener su nota de primer corte, que sin lugar a dudas, por la claridad que han tenido y por lo fácil que son estos temas, estoy seguro que todos van a ser de 4 para arriba. Si es que no hay una lluvia de 5 por ahí. Entonces, menos a los hinchas del América, ¿no? Eso yo lo dejé claro desde el principio. Desde el principio de clase lo dije. Entonces, lo cierto es que el Cali está llevado al putas. Entonces empecemos. Volvamos a qué les suena algo. Seriedad. Estamos hablando de hermenéutica. Aspenidra les muestro. Mi hija ya oficialmente es hincha del Cali. O sea, ella desde hace 2 años o 3 había dicho que es del Cali, pero sin convencimiento. Ya este año me pidió la camiseta ya. Aquí, ya está. Ya cumplí con uno de mis compromisos como padre. Listo, entonces continuemos. ¿A qué le suena jerarquía? A superioridad. Qué pena. Jerarquía entiendo yo que es como un orden horizontal donde hay superiores y subalternos. Solo te corrijo algo, vertical. Ordenamiento de poderes. Qué pena, vertical. Sí. Es un orden de mando, ¿no? Pues no necesariamente de mando, pero
puede serlo. O sea, por ejemplo, si nos referimos a la fuerza pública, la jerarquía se traduce en orden de mando. O sea, un general es más que un cabo y todas esas cosas y tiene poder de mando. El presidente es máximo comandante de la fuerza pública, entonces tiene mando militar. O sea, dependiendo de lo que nosotros estemos viendo es mando. Si nosotros lo vemos en términos normativos, que es lo que vamos a ver el día de hoy, digamos que indirectamente es un mando, ¿no? Porque vincula, pero ya lo vamos a explicar. Pero en sí jerarquía nos hace pensar en un sistema, como lo acaba de escribir Denis Yesid en el chat, donde hay un orden estructural, donde hay elementos que son superiores a otros. Por ejemplo, si yo digo, el Cali y el América son equipos de jerarquía comparados con, qué sé yo, el Boyacá Chico, no mentiras, porque el Chico le ganó una final al América, contra en el año 2008. En relación con el Alianza Valledupar, espero que no le gane hoy al Cali. Estoy diciendo que en un orden jerárquico, por títulos, por lo que sea, tanto el Cali como el América tienen una condición de superioridad frente a ese equipo. Entonces, la jerarquía nos habla de una estructura, un orden que tiene elementos superiores y elementos inferiores. Normativamente, ¿eso cómo se traduce? En eso que ustedes equivocadamente les han dicho se llama la pirámide de Kelsen. Hombre, nunca digan eso. Kelsen nunca habló de ninguna pirámide. El que me coja en estos momentos los libros de Kelsen, es más, Él habló sobre una grave. le doy 3 semanas para que busque. Y el que me diga dónde Kelsen habla de una pirámide, ya, deje de venir a esta clase y le pongo el 5. Y no me joda más la berraca existencia. Nunca habló de eso. Habló fue de un orden estructural, de un orden normativo donde hay unas premisas que por instrucción funcional y jerárquica, unas normas tienen mayor relevancia que otras. El que sí habló de una pirámide fue Merck, que fue discípulo de Kelsen. Él sí hizo una mención a una estructura piramidal, pero Kelsen jamás lo dijo eso. Pero digamos que es la manera como nosotros, desde hace muchos años, entendemos que hay una jerarquía. Entonces, sin mencionar todas las normas que existen, hablemos aquí de jerarquía. Si nosotros dijéramos la norma top, la norma superior dentro del ordenamiento jurídico, ¿nosotros qué diríamos? La Constitución. La Constitución, correcto. Después de la Constitución, ¿qué vendría? Las leyes. Exacto, leyes. Y dentro de las leyes hay categorías de leyes, ¿no? Que orgánica, que estatutaria, que marco, ley ordinaria. Luego vienen actos administrativos, luego vienen normas territoriales, luego hay normas privadas, en fin, hay costumbre. La costumbre en Colombia no puede ser contraria a la ley, por ejemplo. Entonces, cuestiones de ese estilo. Entonces, el criterio jerárquico nos lleva a determinar que si hay una contradicción entre dos normas que son de diferente jerarquía, prevalece la norma, ¿ustedes qué creen? ¿De superior o de inferior jerarquía? Superior. Esto suena hasta bastante lógico, ¿no? Prevalece la norma de superior jerarquía. Ejemplo, Constitución versus ley. Entre la Constitución y la ley, ¿qué prevalece? La Constitución. La Constitución. Si el día de mañana, bueno, y por eso el artículo 4 constitucional dice, ¿no? En caso de contradicción entre una norma y la Constitución, prevalece la Constitución. Si llegaran a eso, créanme que esos casos no son estrambóticos. Si el día de mañana, es la norma de normas. correcto. Sí, y acto seguido dice, en caso de contradicción entre la Constitución y una norma, prevalecerá la Constitución. Si el día de mañana llegaran a expedir una ley que consagrara la pena de muerte, créanme que en Colombia eso no sería raro, te los juro. Yo ya no espero nada
Yo hace mucho, desde que era estudiante yo no espero nada del Congreso. Ni siquiera de los congresistas que representan mi línea ideológica, ni siquiera de ellos. Y por eso ando, en el Cauca quedó electa una mujer que fue estudiante mía y somos muy cercanas. Y todos los días le digo, pues Miriam, hay que ponerle juicio a la actividad legislativa ahorita que te posesiones. Porque es que hasta los de mi línea ideológica van al Congreso a hacer barrabasadas, con excepciones, por supuesto. Pero aquí nada raro tendría que expidieran una ley que establezca la pena de muerte. Y de corazón espero que Luz Miriam haga una excelente labor, porque además la quiero mucho. Fue de mis mejores estudiantes en una cohorte muy bonita que tuvo la Universidad del Cauca, que fue una cohorte que mezcló líderes sociales, fuerza pública, y dentro de los líderes sociales también habían personas reinsertadas en la sociedad. Entonces fue un proyecto de paz muy bonito y miren, la historia está dando la razón. Ya no solo ella, sino otros han logrado tener episodios de paz muy bonitos. Entonces, si surgiera una ley de eso, el artículo 11 de la Constitución dice: el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Entonces, si una ley establece la pena de muerte y la Constitución dice que no habrá pena de muerte, pues hay una antinomia, sí. ¿Y esa antinomia en favor de qué norma se resuelve? ¿Qué norma se aplica? Pues de la Constitución, por principio de jerarquía. La compañera nos escribe en el chat lo que sucedió con la prisión perpetua. Exacto. Lo que pasa es que la prisión perpetua tuvo un elemento diferente que lo hace más polémico y que yo considero que estuvo bien que se declarara inexequible el acto legislativo. Y es que precisamente para poder regular la prisión perpetua, primero hicieron una reforma constitucional y al artículo que establece pues que no habrá penas inhumanas, perpetuas, todo este tipo de cuestiones. Y esa fue la jugada que se intentó dar, ya no desde la ley, sino desde la Constitución, para poderle dar forma a la ley. Y la Corte Constitucional dijo: esta es una reforma que modifica elementos esenciales de la Constitución, no le corresponde al Congreso, sino al escenario constituyente primario, que no se ha activado, y pues la declaró inexequible. Entonces, primer criterio, jerarquía. Si la contradicción es entre normas de diferente nivel, prevalece la norma constitucional. Temporalidad. ¿A qué les suena la palabra temporalidad? Tiempo establecido. Listo. Entonces, miren, estamos en un escenario en el que las dos normas que se oponen no son de superior jerarquía. Digamos que son normas de igual jerarquía. Son normas de igual jerarquía. Por ejemplo, una ley versus una ley. Una ley versus una ley. Y en materia de temporalidad, la norma posterior prevalece sobre la anterior. ¿Ustedes han escuchado el refrán jurídico que dice: ley posterior deroga ley anterior? ¿Lo han escuchado? ¿Cómo, profe? ¿Ustedes han escuchado el refrán jurídico que dice: ley posterior deroga ley anterior? Sí. Entonces, claro, así Pero no lo eso digas. no se puede, ¿no? ¿Ah? Eso no se puede. Porque si, pues hasta donde yo he entendido en una clase que estamos viendo no me acuerdo qué materia es, dice que si la ley anterior está por encima de la ley actual, por decirlo así, se puede aplicar. Es que allá voy. Fue el primer comentario. Aquí obviamente esto tiene unos márgenes de distinción. Si ustedes están en tercer semestre, eso lo deben estar viendo en teoría penal.
Para aplicar el criterio de temporalidad, las normas deben ser de igual jerarquía. O sea, una ley versus una ley. Y, por ejemplo, no una ley ordinaria versus una ley estatutaria. Porque la ley estatutaria es superior a la ordinaria. Yo imagino que esto lo vieron en teoría de la Constitución. Pero si son de igual jerarquía, una norma posterior deroga una anterior. Por ejemplo, si vía legal, esto no fue así, pero supongamos, vía legal. El artículo del matrimonio establece que es entre un hombre y una mujer. Y una ley posterior, el Código Civil es ley ordinaria, y una ley posterior establece que dos personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio, esa ley posterior deroga la anterior. O sea, ya no es entre un hombre y una mujer, sino que ya puede ser entre dos personas del mismo sexo. Cuando la norma tiene la misma jerarquía, prevalece la que se expidió después. Esto tiene algunas excepciones. Excepción 1, cuando son de diferente jerarquía, por ejemplo, ley estatutaria versus ley ordinaria. Tiene otra excepción en ramas sancionatorias, como el derecho penal. No es que no la derogue. La ley si les dijeron que la ley posterior no deroga la anterior, se cometió una imprecisión técnica, porque sí la deroga. Lo que pasa es que en algunas ramas, como el derecho penal, como el derecho disciplinario, en fin, los derechos que tienen un ánimo sancionatorio, existe algo que se llama 1, principio de irretroactividad de la ley, y 2, principio de norma o condición más beneficiosa. ¿Me explico? Y yo sé que el ejemplo que voy a poner va a ser crudo, pero es para que lo entiendan. Y no pongamos nombres para que esto no se asocie. Hombre X mató a la mujer Y por celos en un año en el que no existía el delito de feminicidio. En un año en el que no existía el delito de feminicidio. Mientras lo están investigando, el Congreso expide la ley que crea el delito de feminicidio y que le daría más años de prisión. Pregunta, ¿cuándo él cometió el delito? ¿Cuando existía el feminicidio o no existía? Bueno, no existía. No existía, profe. Según la ley debe ser juzgado con las leyes que existan en el momento que cometa el delito. Exacto, porque en materia sancionatoria nadie puede ser juzgado sin una norma previamente establecida. Eso no significa que en materia de el delito no haya existido una derogación tácita, parcial, de la ley posterior sobre la anterior. O sea, no es que el delito de feminicidio no haya derogado parcialmente elementos del delito de homicidio en relación con cuando se comete contra una mujer por el hecho de ser mujer. No, lo que pasa es que por el momento en el que él lo cometió, él tiene derecho a que se le juzgue es por esa norma, y además si esa norma le resulta más beneficiosa. O puede pasar lo siguiente. Pongamos un ejemplo. 2 ejemplos. Muchas veces se han intentado eliminar delitos del Código Penal y yo estoy de acuerdo con eso. Pensemos en que se elimine el delito de calumnia. Digamos,
A mí me investigaron, me procesaron y me judicializaron por calumnia. En el año X. Más adelante, una ley eliminó del Código Penal el delito de calumnia, es decir, derogó la norma anterior. Pero a mí previamente me habían condenado. Como yo tengo derecho a la condición más beneficiosa, como a mí me condenaron por un delito que luego fue eliminado, yo tengo derecho a que se me elimine la condena porque se trata de un delito que posteriormente ya se eliminó. ¿Por qué en este caso sí y en el anterior no? Porque en este caso es más beneficioso. Y en materia de derecho penal y en derecho sancionatorio, digamos que la favorabilidad o el carácter beneficioso siempre es el que se aplica al procesado. Es una garantía procesal que de hecho existe desde la Carta Magna en Inglaterra, cosa que ustedes debieron haber visto en historia del derecho. Otro ejemplo, no eliminaron el delito, sino que le bajaron la pena. Tengo derecho a que se me reduzca la pena, porque una norma posterior así lo hizo. Sí me dice entender, no es que no derogue, sino que hay unas ramas del derecho que tienen unas condiciones especiales, que permiten que en determinados contextos se aplique una norma anterior. Otro ejemplo, cuando ustedes vean seguridad social, con la Ley 100 de 1993 el sistema de seguridad social en Colombia cambió. Antes existían un poco de regímenes. A partir de la Ley 100 se creó un sistema general de seguridad social y unos pocos regímenes exceptuados quedaron. Pero hay personas que por un régimen de transición, porque ya venían cotizando en regímenes anteriores y todo eso, se pensionan con normas anteriores. Pero eso no significa que la Ley 100 no haya derogado esas normas. Significa es que porque la ley así lo expresó o lo expresa, se les puede aplicar una norma anterior a cierto tipo de personas en cierto tipo de condiciones. Pero como regla general, la norma posterior prevalece sobre la anterior, cuando es de igual o superior jerarquía. ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Listo. Me está levantando la mano Yesenia. Profe, o sea, eso significa que una ley sí puede derogar, pero parcialmente o completamente también. Sí, sí, claro. Una ley puede tener derogatorias generales, es decir, que deroga totalmente una ley, o puede derogar parcialmente una ley. Incluso se puede derogar parcialmente un artículo de una ley con base en una ley posterior. Entonces, la derogatoria puede ser total o puede ser parcial. Puede ser, antes de darte la palabra, Denis, puede ser expresa o explícita o puede ser tácita. Expresa como, por ejemplo, hagan el ejercicio de leer leyes. A veces las leyes tienen sus artículos y el último artículo dice, con lo dispuesto en esta ley se derogan los artículos tales y tales y tales de las leyes tales. Eso se llama derogatoria expresa. Pero a veces es tácita, porque si bien no lo expresa, está regulando algo que ya regulaba otra ley y es una norma posterior, y la norma posterior prevalece sobre la anterior. Adelante, Denis. Una pregunta. Cuando se deroga la ley, me imagino que tienen que tener unos elementos, unos criterios alineados a la que se está derogando, ¿no? Sí, no, es que para que haya derogatoria tiene que ser que la ley diga se deroga, y así no tenga que ver si el artículo dice se deroga, derogada quedó. Pero si no lo dice, ¿cuál es la línea o los lineamientos o los criterios en tus palabras que se precisan? Es que toque el mismo tema. O sea, les pongo el ejemplo, Ley 100. ¿De qué trata la Ley 100? Del sistema de seguridad social.
establece primero una unificación de regímenes, está diciendo todos los regímenes que existían antes ya no existen y ahora, por ejemplo, ya no se necesitan 700 semanas, sino 1350 semanas. Ya no son 55 años, sino 57 años. Entonces, mire, son los mismos elementos que tocaban las normas anteriores y ahorita los está tocando una nueva norma con un alcance diferente. Entonces, debe haber esa unitematicidad. O sea, debe girar sobre el mismo tema. O sea, no es posible que algo que trate sobre otro tema derogue algo que trata de un tema diferente. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Hay otra pregunta, creo que bueno, tengo la respuesta, pero quiero que me la confirme. En el tema cuando usted estaba hablando anteriormente del homicidio, ¿yo le puedo aplicar feminicidio ahí mismo, en el momento que a la persona que cometió el crimen o el delito? Igualmente, o tengo que darle prioridad a la jerárquica a la que se está dando en este momento, que es el feminicidio? Eso aplica en el siguiente criterio, que es el de especialidad. Porque hay unos elementos, pero ya te lo explico en el siguiente criterio, para que retengas ahí la pregunta. Entonces, criterio de especialidad. Criterio de especialidad indica que la norma especial prevalece sobre la norma general. Ojo, esto no aplica cuando la jerarquía es diferente. Esto no aplica cuando la jerarquía es diferente, porque siempre que hay jerarquía diferente, ¿aplica cuál? ¿No de mayor rango? Exacto, entonces, este criterio y el de temporalidad no aplica cuando la jerarquía es diferente. Cuando la jerarquía es diferente siempre aplicamos la superior. La única forma de que el de temporalidad aplique con jerarquía diferente es cuando la norma posterior es de superior jerarquía. Si la norma posterior es de inferior jerarquía, una norma de inferior jerarquía jamás va a derogar una de superior jerarquía. O sea, así de sencillo. Entonces, criterio de especialidad. Norma especial prevalece sobre norma general. Entonces, empecemos el tema con la pregunta que hizo Denis. En tratándose de la muerte de una mujer, en los términos que yo lo puse, por celos. Los celos es una cuestión de género. Yo les digo a todas mis estudiantes, sobre todo, porque créanme, incluyendo a ustedes que no las conozco personalmente, pues porque ingresaron a la facultad cuando yo ya estaba aquí cumpliendo estas funciones. Pero yo, a mis estudiantes en general, pero sobre todo a mis estudiantes mujeres, porque soy papá de una mujer, las quiero con un afecto adicional, especial. Que yo soy muy tocado con los temas que tienen que ver con mujeres. Insisto, soy papá de una niña que más adelante puede ser víctima de cualquiera de esas cosas. Históricamente se han dado contra las mujeres. Si sus parejas son celosos, termíneles ya mismo. El que cela mata, y no estoy siendo exagerado. El que cela mata. Los celos no son normales. Los celos son una enfermedad psiquiátrica grave que puede llegar al punto de matar. ¿Cómo así que no salga así a la calle tan mostrona? ¿Cómo así que usted qué hace hablando con tal? No, pero es que me estás irrespetando porque tal cosa, ojo. Una cosa son los irrespetos a la relación, otra cosa son los celos. Y se los digo hoy y no quiero el día de mañana, porque ya me ha tocado ver mujeres de mis círculos víctimas
se los digo y yo en esto soy bien contundente, el que cela, y los hombres históricamente celan de manera enfermiza, el que cela mata. El mayor número de feminicidios que se registran son por cuestiones asociadas a celos, es decir, violencia de pareja. Y el inicio de la violencia de pareja siempre, casi siempre, no lleguemos a absolutos, pero casi siempre son los celos. Entonces, consejo personal. Espero que lo valoren y lo escuchen. Voy a utilizar entonces ese ejemplo. Y también viceversa, ¿no? Que hay mujeres que se vuelven psicópatas. No, yo aquí estoy hablando en términos generales. Lo que pasa es que en perspectiva histórica, la sociedad históricamente ha sido patriarcal. Y los temas de violencia intrafamiliar, que desafortunadamente muchas veces terminan en muertes, en un porcentaje muy mayoritario, la víctima es la mujer. Y de hecho estamos en un sistema patriarcal tan enfermizo que el sistema incluso ha dañado la psicología de las mujeres. Hay cuestiones, yo no sé si es en este semestre o en el siguiente, ustedes deben estar viendo sociología jurídica o van a ver, hay enfermedades sociales. Entonces, por ejemplo, lo que ahorita llaman toxicidad, hay comportamientos asociados en perspectiva social a las mujeres que son una enfermedad mental creada por una sociedad de estructura patriarcal. Por ejemplo, el tema de la revisión de mensajes y todas estas cosas parte de un contexto en el que históricamente a la mujer se le ha reducido a una posición a la que ni siquiera puede salir, a la que no hay nada de malo en decirle que está fea, que un poco de cosas reduce su condición psicológica, y esto desde el punto de vista de la sociología jurídica crea una connotación que es una alteración a las reglas de comportamiento social, y se traducen en este tipo de comportamientos porque hay una situación de invisibilización frente a la sociedad o de reducción en la que ni siquiera tiene un punto de opinión. Entonces, son fenómenos que sería interesante que ojalá pudieran estudiar en la materia de sociología jurídica porque son muy interesantes. Cuando usted estudia sociología, usted se da cuenta que, a diferencia de la psicología social, donde la individualidad sigue siendo lo que se analiza, la sociedad también se enferma. Y hay patrones enfermos dentro de la sociedad que producen este tipo de rasgos. Entonces, esto se lo digo. Entonces, en las antinomias, en este criterio de especialidad, si volvemos al ejemplo que nos plantea Denis, vamos a identificar cuál es la norma general y cuál es la norma especial. Estamos hablando del caso de una muerte de una mujer que se da por razón de celos. Se da por razón de celos. O sea, el man la mató porque la vio hablando con un tipo que le caía mal y se metió en su cabeza que le estaba poniendo los cachos y la mató. O sea, es una razón que uno podría asociar a cuestiones que pues en la estructura del delito actual están asociadas al género. Y tenemos el delito de homicidio y tenemos el delito de feminicidio. Si nos vamos al criterio de especialidad, nosotros, ¿cuál podríamos determinar que es la norma general y cuál es la norma especial? La norma general viene siendo el homicidio y la especial el feminicidio. Correcto. Entonces, si nosotros reconociéramos que en este escenario hay una antinomia que se traduce en determinar, o sea, que hay dos normas que hablan del resultado muerte y que tratamos de establecer
¿Cuál es la que vamos a aplicar sin entrar en la valoración penal? Estamos en un estricto ejercicio hermenéutico. La norma general es entonces el homicidio y la norma específica es el feminicidio. ¿Cuál prevalece sobre cuál? En el criterio de especialidad. Creo que hablaron y no les escuché. La norma especial, profe, prima, no sobre la general. Exacto, entonces en este caso